Buenas tardes y bienvenidos a todos a este acto de presentación del libro Francisco Calvo Serraller, Introducciones al Museo del Prado. Tiene en primer lugar la palabra don José Pedro Pérez Llorca, presidente del Real Patronato del Museo del Prado. Muy buenas tardes. La presentación de un libro es siempre un momento gozoso o glorioso, pero estamos viviendo unos momentos dolorosos y sin entrar demasiado en ellos quiero dirigir un homenaje a las víctimas de París, que son nuestras víctimas, y considerar que estamos viviendo, desde el punto de vista del desarrollo de nuestra civilización y nuestra cultura, un malísimo momento. Dicho lo cual, quiero decir que, volviendo a este momento gozoso, es un grandísimo honor para mí participar muy brevemente en la presentación de este libro y darles a todos ustedes la bienvenida al Museo del Prado una vez más. Es un honor por muchas razones, pero sobre todo por el libro. En lo exterior, en el continente, es un volumen primorosamente editado, magníficamente impreso, perfectamente encuadernado, y además nos hace volver al papel couché, del que nos estábamos olvidando un poco con la crisis. Pero, en fin, el continente es lo de menos. Es un continente condigno del contenido. El contenido es el de un libro interesantísimo y extraordinariamente útil y evocador, que algunos conozcamos parte de los artículos que en él se contienen, evocador a los amantes de esta casa, a los amantes del Prado. Amar. El profesor Calvo, muy recientemente, en este mismo atril, ha dicho que la pasión, el padecimiento y la paciencia provienen de la misma raíz latina, del verbo patere, que a su vez viene de otro verbo griego, pero bueno, ahí me quedo. Y efectivamente, difícil es conciliar la pasión y la paciencia, pero bueno, yo creo que en este libro se pone de manifiesto una gran pasión. El profesor Calvo Serraller habló en su magnífico discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, al que tuve la suerte de asistir, de la pasión del artista. Hablaba de Balzac, la pasión que está detrás de toda gran obra. Y bueno, yo creo que en este libro se pone de manifiesto, como he dicho antes, una extraordinaria pasión entre el profesor Calvo Serraller y el Museo del Prado. Una extraordinaria pasión. La pasión la retratan siempre ciega y tiene con la ocasión el que generalmente también se la considera que puede ser fugaz o al menos no duradera, y con la fortuna que puede ser veleidosa. El profesor Calvo tiene una pasión por el Prado que no es ciega. No es ciega porque detrás de ella hay un conocimiento extraordinario del Prado. Hay un conocimiento de quien sabe mucho de muchas cosas, y yo diría, y en esto quizás sea hiperbólico, haciendo honor a mi extracción andaluza, que del Prado es que lo sabe todo. Como lo sabe todo, pues el Prado no tiene misterios. ¿Y esto cómo se ha llegado? Pues una explicación sería que tiene el Aleph de Borges, que ha dejado de estar en la calle Garay de Buenos Aires y se ha ido a vivir a Apolonio Morales.
Pero, en fin, como esto de la LEF es un buen recurso literario, pero no sabemos que no existe, lo que hay detrás de esta pasión es una enorme cantidad de estudio, de trabajo y de dedicación al Prado. Y eso también se pone de manifiesto en este libro. Es una pasión continuada, no es fugaz, es una pasión continuada y es una pasión que no es veleidosa, siempre está interesado en el Prado. Y por estas razones, y terminando mi exposición, que el guión pide que sea breve y lo ha sido, yo quiero decir que es para mí de nuevo un gran honor el preceder a los presentadores, que son los que hablarán disertamente de este libro, reconociendo el mérito del profesor Calvo Serraller, el mérito acumulado en su relación con el Prado, el mérito de su pasión y el mérito de este libro. Muchas gracias. A continuación hablará don Carlos Zurita, duque de Soria, presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores, amigos todos. Supone un placer para mí participar en la presentación de este libro, Compendio del Conocimiento y el Amor por el Museo del Prado de su autor, y con el que el Prado y su Fundación de Amigos quieren reconocer y agradecer a Francisco Calvo Serraller su fecunda y ya larga dedicación al estudio y difusión de la riqueza de sus colecciones. De las muchas satisfacciones que me ha aportado ser presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, una de las mayores ha sido el privilegio del trato constante y frecuente con el profesor Calvo Serraller, de disfrutar de su conversación y su sabiduría, así como de su calurosa amistad durante tantos años. Enorme es, en todo caso, la deuda que tanto la Fundación de Amigos del Museo del Prado como el propio museo han contraído con él, por su lealtad inquebrantable a ambas instituciones y su constante labor y dedicación a las mismas. En este sentido, y en lo que a la Fundación se refiere, sin duda él nos ha marcado las pautas a seguir en el ámbito académico, siempre desde el mayor rigor científico y siempre en la búsqueda de la excelencia en cada ciclo, en cada curso, en definitiva, en cada proyecto emprendido. Son muchos los logros que la Fundación debe a Francisco Calvo Serraller, pero de todos ellos quisiera destacar dos por su especial significado y porque ilustran perfectamente esa vocación de servicio al museo que ante todo le caracteriza. Se trata de la colección de obra gráfica y exposición El Museo del Prado, visto por 12 artistas españoles contemporáneos, que data de 1991, con una segunda parte del proyecto celebrada en el 2007, y de la Enciclopedia del Museo del Prado, publicada en el 2006. El primero de ellos mostró al público el estrecho vínculo existente entre las colecciones del museo y los artistas contemporáneos, dando visibilidad a este hilo conductor y moviendo a una profunda reflexión. El segundo supuso la titánica labor de reunir por primera vez y en una misma obra el más completo saber en torno al Prado y hacerla accesible de una manera ordenada y práctica a todo tipo de público. Ambos ejemplos dan cuenta del constante interés del profesor Calvo por promover el acercamiento de la sociedad a la pinacoteca. Y quisiera finalizar como comencé, reiterando que es un gran placer
presentar este libro que reivindica la escritura de Calvo Serraller, que en cierto modo difunde su magisterio, como lo es el privilegio de compartir con él el día a día profesional y el ser merecedor de su sincera y sólida amistad. El mismo placer que sé que sentirán todos los lectores de este libro al dejarse acompañar de las sabias palabras del profesor Calvo Serraller en este recorrido cargado de arte e historia por el Museo del Prado. Muchas gracias. Ahora es el turno de don Javier Portús, jefe de conservación de pintura española hasta 1700 del Museo Nacional del Prado y editor, junto con don Alberto Pancorbo, del libro que hoy presentamos. Hola, buenas tardes a todos. Hace aproximadamente año y medio, Miguel Zugaza me habló de la idea de recopilar en un libro los textos de Francisco Calvo Serraller dedicados al Museo del Prado y me invitó a incorporarme al proyecto. Calvo Serraller no solo ha sido mi maestro y mi director de tesis, pues a él debo también mis primeros contactos profesionales, tanto con el museo como con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Así que me adherí gustoso a la invitación que abordé como una oportunidad de reconocimiento hacia una persona tan importante en mi vida académica y profesional. También lo asumí como una ocasión de revisitar muchos escritos ya leídos y de encontrarme con alguno ignorado. Y además no dejaba de ser un reto. Un reto porque la tarea significaba enfrentarse a una parte importante de la producción de un escritor voraz que lleva 40 años discurriendo sobre el museo o sobre obras, artistas y fenómenos estrechamente vinculados con el mismo. Y todo ello en una amplísima variedad de formatos que incluyen ensayos de muy diferentes extensiones, críticas de exposiciones, artículos de opinión, obituarios, homenajes, etc. Como muestra, cabe citar que en todos y cada uno de los casi 30 libros que recogen los cursos anuales que organiza la Fundación y que dirige él, se incluye un ensayo suyo. Afortunadamente, a esta tarea se incorporó desde el principio Alberto Pancorbo y la unión de fuerzas ha hecho el trabajo aún más grato, más fácil y más estimulante. Desde un comienzo, todas las partes implicadas en el proyecto, tanto desde el Museo del Prado como desde la Fundación, han tenido varias cosas claras. El libro tenía que tener un carácter necesariamente selectivo, habida cuenta de la gran producción de Calvo Serraller. El libro debía ser también un instrumento para estimular el conocimiento y el disfrute del museo y sus colecciones, y la obra se concebía en homenaje a su autor, por lo que debería reflejar bien la variedad de sus intereses, sus afinidades y sus perspectivas, y debería mostrar también qué es lo que le distingue respecto a otros escritores que en este tiempo han tratado sobre el Prado. Esas tres condiciones han conducido a la obra que ahora se presenta han conducido a que la obra tenga el formato, la estructura y el contenido que tiene. La primera cuestión que se planteó fue la de cómo conjugar su producción como historiador del arte y ensayista con su actividad de crítico y comentarista en la prensa diaria. Cualquier reflexión sobre esta última lleva a constatar su importancia, pues los artículos que se han ido sucediendo a lo largo de casi 4 décadas permiten asistir a los hechos más importantes que han marcado la vida del museo. Todo ello llevó a decidir la publicación conjunta e íntegra de este conjunto. Son más de 120 títulos en los que se nos informa sobre exposiciones, adquisiciones, nombramientos, decisiones institucionales, etc.
y en ellos a ese valor informativo se sobrepone el valorativo, pues nos permiten conocer la opinión de su autor sobre 1000 asuntos diferentes y desvelan el contexto polémico en el que se ha desarrollado la vida de la institución. También permiten asistir a la evolución del pensamiento de Calvo Serraller sobre numerosas cuestiones relacionadas con la política patrimonial, el concepto de exposición, museografía, etc. No me equivoco si digo que en los casi 2 siglos de historia de la institución no es posible encontrar a ningún escritor que se haya pronunciado públicamente y de una manera tan numerosa y constante sobre asuntos relacionados con el Prado. Y eso que la tentación de pronunciarse sobre el mismo ha sido una en las que con mayor frecuencia han caído los españoles, afortunadamente para el museo. Siendo el material periodístico aquel que está más condicionado por hechos coyunturales y el que corre mayor peligro de dispersión y olvido a corto plazo, la reunión de estos materiales es una estupenda noticia no solo para sus potenciales lectores, sino también para la construcción de una memoria del Museo del Prado. A los que nos hemos acercado a la historia del mismo nos habría encantado contar con repertorios semejantes centrados en otras épocas. Y solo hay que hojear la historia del Museo del Prado de Gaya Nuño para darse cuenta del extraordinario valor de este tipo de materiales que cubren parcelas específicas, imposibles de llenar a través de otros medios. Es, por ejemplo, uno de los principales vehículos que nos permiten reconstruir el diálogo entre el museo y la sociedad. Junto a estos artículos periodísticos que forman una sección aparte, el libro recoge 14 ensayos de diferente extensión, en cuya selección se han tenido en cuenta no solo su interés individual, sino también la medida cómo contribuyen a ofrecer una visión caleidoscópica del museo y de la concepción que tiene Calvo Serraller del mismo y de la historia del arte. Para conjugar todo ello se han agrupado en 3 secciones. La primera incluye una historia de la institución y 4 semblanzas de otros tantos historiadores que han estado vinculados a la misma. Los 6 ensayos de la segunda tratan de artistas, obras y periodos representados en las salas del Prado y a los que éste debe su fama. Es el caso de las Tres Gracias, de las Meninas, de Goya o de la pintura española del siglo XIX. La última sección se titula El Prado y los artistas contemporáneos. Esta estructura refleja al profesor universitario integrado en el mundo académico y consciente de la necesidad de hacer historia de su propia profesión y de sus instituciones. También refleja al historiador y aficionado al arte que ha convertido el museo de la ciudad donde vive en fuente principal de placer visual y estímulo mental. Y refleja al intelectual que ha sabido intervenir en el debate artístico contemporáneo. Pero, sobre todo, refleja al historiador del arte que hace tiempo decidió romper las barreras cronológicas que con frecuencia encorsetan su disciplina y que desde el principio de su carrera no solo hizo compatible el estudio del arte moderno con el arte contemporáneo, sino que no es capaz de entender el uno sin el otro. Gracias, entre otras cosas, a su labor, cada vez está más extendida esta idea. Sin embargo, no siempre fue así. Y precisamente una de las cosas que mejor singularizan su posición como historiador del arte es ese empeño en tender puentes y en identificar las formas, ideas y estímulos a través de las cuales se van hilvanando las distintas tradiciones. La estructura de este libro quiere reflejar eso, incorporando 3 estudios de diálogos entre artistas contemporáneos y los pintores representados en el Prado. En realidad no podía haber encontrado mejor escenario, pues hay pocas instituciones que hayan respondido mejor a esa definición del Prado como un museo para los pintores que hizo un artista británico a principios del siglo XX.
Junto a ese interés continuo por preguntarse sobre la relación entre pasado, presente y futuro, una de las cosas que caracterizan la aproximación de Calvo Serraller a la historia del arte es la variedad de perspectivas. No en vano, su tesis doctoral fue la edición crítica de un tratado artístico del siglo XVII. El lector podrá encontrar esa variedad a través de los ensayos de este libro, en los que la obra de arte se entiende como un fenómeno eminentemente formal y portador de valores estéticos, pero para cuya explicación conviene acudir también a factores de naturaleza muy variada. Aconsejo en este sentido leer o releer el ensayo sobre las meninas, cuyo análisis se aborda de manera integral, teniendo en cuenta las circunstancias históricas, dinásticas y psicológicas en que fue pintado, la trama de relaciones formales y narrativas que contiene el cuadro, su ubicación dentro de la teoría del arte y de la teoría de los géneros, o los artistas que influyeron a su autor o sobre los que influyó el cuadro. La amplitud de intereses y el empeño por no perder nunca de vista la realidad contemporánea sitúa este libro en una senda de aproximación humanista a las obras de arte que en España ha tenido una rica ascendencia, pues ha sido recorrida por algunos de nuestros mejores filósofos, historiadores, escritores, filólogos o artistas. Este es un libro básicamente para leer, y Miquel Garay ha conseguido dar con el formato, el diseño y la tipografía más adecuados para ello, pero es un libro que se puede leer de distintas maneras. Se puede empezar por el principio y acabar por el final, haciendo un recorrido ordenado por la historia, el contenido y la proyección del museo. Se puede leer de manera selectiva, aprovechando que existen ensayos largos y otros mucho más cortos, y eligiéndolos según la disponibilidad de tiempo o los intereses de cada momento. Quien quiera asistir a la vida del museo en las últimas 4 décadas no tiene más que dedicarse a leer los artículos publicados en prensa. Se puede leer también, sobre todo a título informativo, y nadie saldrá defraudado por la cantidad de los datos y la calidad de las opiniones. Pero existe también otra forma de leerlo y es la que yo aconsejo. Se puede leer como el reflejo de una vida fascinada por el Prado, buscando en cada ensayo, en cada artículo, en cada página, las huellas de esa fascinación. Muchas gracias. La próxima intervención será la de Miquel Barceló. Hola, buenas tardes. Acabo de venir de París, donde, como sabéis, caen chuzos de punta de la frialdad, de la muerte y del terror, para estar con la calidez del Prado, la calidez de la amistad, para estar aquí con Paco Calvo Serraller esta noche. Y porque creo Paco Calvo Serraller es un personaje que ha acompañado pues, esta institución, y creo que mi vida, desde casi que empecé mi carrera de pintor, siempre ha sido un referente constante y siempre ha sido una forma de entendernos a todos un poco mejor. Yo solo he tenido este libro en mis manos un ratito en el hotel hace un momento, y me parece una novela. Realmente, la novela de Prado, que es la novela de Paco Calvo Serraller, que en un pequeño capítulo de esta novela incluso fue director por un breve periodo del museo, que parece que hemos olvidado, pero que es un momento muy interesante. Y creo que dice que no estaba preparado políticamente para ser, con gran generosidad por su parte, dice que no estaba preparado políticamente para tal labor. En fin, es muy irónico, como siempre. Paco Calvo es un dandy, como sabéis, y es una forma muy dandy de decir otra cosa que no dijo. Y a mí siempre me ha gustado mucho, porque yo siempre he leído con mucha atención todos
los escritos de Paco en el periódico durante cada semana de los últimos 150 años, pero también en libros y catálogos. Y es sorprendente ver cómo se ha ido convirtiendo cada vez en más escueto, más corto, hasta llegar al haiku prácticamente. Pero como siempre es capaz de aconsejar, de descubrirnos algo que desconocíamos o en fin, de encontrarnos joyas que pueden ser, no sé, un poema isabelino o una cita de Leopardi o el fragmento de un cuadro de Antonello de Messina. Es asombroso, o una película coreana o una película china que ni siquiera que me pregunto dónde habrá visto porque no han estrenado en ninguna parte. Y eso sigue siendo así en la actualidad, con esta peculiaridad de que es cada vez más breve, que me parece un gran mérito por su parte también, en estos tiempos donde todo es tan... Entonces, y claro, la vida de Paco Calvo es la novela del Prado, y la novela del Prado, el Prado es el gran museo de pintura. Yo creo que escribí en una ocasión, o conté en una de estas múltiples invitaciones que Paco persiste en invitarme a hablar en este museo, que este Prado no tenía casi ni baños ni cafetería y que tenía solo pintura. Era evidentemente una imagen, tiene baños y cafetería y venden. Pero me gustaba esta idea que es básicamente un museo de pintura, que es el museo de pintura. Y entonces es el museo de pintura pasada y presente, como la pintura no es, siempre es contemporánea, como parece que no nos cansamos de decir. Es decir, contiene Altamira y Chauvet y también contiene la pintura que pintarán nuestros herederos, la gente que todavía no han nacido. Y creo que todos los textos de Paco Calvo, hablando de pintura antigua, contienen siempre esta especie de resonancia hacia el futuro. A ese respecto, quería leeros en el mismo periódico en el que yo he leído a Paco estos últimos 150 años, el otro día leía una crítica de, no sé quién es, el crítico de ahora, que hablaba de un pintor, decía, podía haber sido pintor, pero comprobó que tras el neoexpresionismo y sus derivas, la pintura se había convertido en una actividad vergonzosamente inane, incapaz de plantear cuestiones epistemológicas, ontológicas o místicas, que todo eran réplicas, aquí una Estela, allá un Halley, una copia de Barnett Newman, una muerte incómoda, la de la pintura, que además prescindía del componente performativo de las energías humanas. Perdonad el vestido, perdonad la grosería, pero para volver otra vez a los textos de Paco Calvo es casi absolutamente lo contrario, literalmente lo contrario, como prueba. Y también, claro, la estupidez también tiene siempre una gran frialdad y la inteligencia una gran calidez, muy parecida a la de la amistad. Y entonces creo que eso es todo lo que quería decir. Gracias. Termina este turno de intervenciones antes de que Francisco Calvo Serraller se dirija a nosotros, el director del museo, don Miguel Zugaza. Pues efectivamente, Francisco Calvo Serraller ha escrito mucho sobre el Prado, sobre su historia, sobre el arte que el museo contiene, también sobre lo que le deparará el destino, ¿no? Ha generado durante años una productiva e inspiradora actividad académica y de difusión en el seno de la Fundación de Amigos y al mismo tiempo, como ya se ha contado, ha seguido puntualmente la actualidad del museo desde la comprometida atalaya de su labor como crítico de arte, principalmente en las páginas del diario El País. En realidad, lo que se presenta hoy a través de estas múltiples introducciones, como dice el título, al Prado, es toda una circunnavegación al museo llevada a cabo por el autor, ¿no? De esta tan larga como apasionante singladura, como digo, da testimonio este libro antológico, magníficamente editado por nuestros compañeros Javier Portús y Alberto Pancorbo, a quienes adelanto mi más sincera felicitación por su trabajo.
Homenajear a Francisco Calvo Serraller, a Paco, me voy a permitir, a través de sus escritos, no deja de ser una pequeña trampa que le hemos tendido y en la que ha caído cándidamente una presa avezada como es él en estas lides del reconocimiento y el encomio de otros. Paco sabe mucho sobre muchas cosas, como ha dicho José Pedro, pero es un auténtico especialista en la ciencia de reconocer y de homenajear a los demás. Sin ir más lejos, en este mismo libro que hoy se presenta pueden encontrar ustedes algunos de esos rigurosos y justos reconocimientos a personalidades claves de la vida del museo, como Aureliano de Beruete, Enrique Lafuente Ferrari, Javier de Salas o Alfonso Pérez Sánchez, entre otros, que además de hacer buena historia del arte en el Prado, han contribuido a hacer buena la propia historia del museo. Pues este particular talento para la laudatio nos habla, yo creo, de dos de sus más apreciables virtudes, ¿no? Por un lado, una extraordinaria generosidad humana e intelectual y, por otra, un afinado sentido de la justicia ética y estética. Estas virtudes, consideradas cada una por su cuenta, hubieran hecho de Paco, por un lado, un gran filósofo y poeta y, por otro, un gran abogado. Uno que sabe interrogarse sobre las cosas y su porqué, y el otro que pone a las ideas más elevadas al servicio de lo posible. Las dos inclinaciones le hubiesen ofrecido una exitosa vida profesional, no tengo ninguna duda, especialmente como abogado de las causas imposibles. Pero por suerte, entre esas dos coordenadas paradójicas, un día se cruzó el arte y su historia. No sé cómo se produjo ese encuentro. Tenemos que recordar que cuando Paco cursó sus estudios universitarios todavía no existía la carrera superior de Historia del Arte. Lo mismo les ocurrió a otros compañeros de estudios como Ángel González o Manuela Mena, que desde la Facultad de Filosofía y Letras terminaron formando una auténtica generación de plata de la historia del arte en nuestro país. Manuela, por ejemplo, que estaba decidida a especializarse en lenguas muertas, me confesó que tuvo su epifanía con la historia del arte el día que, con la agilidad de un atleta griego, subió al estrado un joven profesor llamado Alfonso Pérez Sánchez. Con Paco no sé lo que ocurrió, pero me temo que no estaría muy lejos nuestro querido y admirado Antonio Bonet Correa, una auténtica simiente de vocaciones para la historia del arte en nuestro país. En cualquier caso, lo importante es que estas dos inclinaciones virtuosas de Paco se citaron en un lugar de encuentro excepcional como es el arte. La vertical y la horizontal se cruzaron dramáticamente en ese subterfugio inventado por el hombre para materializar las ideas más elevadas, para encarnarlas o contenerlas. Desde esa fecha indefinida, el arte se convirtió en el principal centro de atención de su actividad intelectual, su cruz. Y el Prado, como especial contenedor de lo artístico, se convirtió muy pronto en toda una pasión, su penitencia. Hablando de encuentros, el mío con Paco se produjo en la Complutense, también cuando se subió al estrado en sus clases de fuentes de la historia del arte, el joven profesor que todavía conservaba una lánguida melena. Pasé 2 años disfrutando de su magisterio y de otros magníficos profesores, pero no tuve el atrevimiento de dirigirme a él hasta acabar la licenciatura. En la última clase me presenté y me dijo, por fin, ya pensaba que no iba a conocer al hijo de Leopoldo. Mi padre conocía y respetaba mucho a Paco y creo que era un sentimiento mutuo. Y no ha podido venir hoy, pero te envía un cariñosísimo abrazo. Y, por tanto, superado el trance, como decía, Paco fue extraordinariamente generoso con su tiempo y su consejo. Y desde entonces no hemos dejado de hablar y compartir muchas vivencias profesionales y personales juntos, la mayor parte muy dichosas, la verdad, pero también aquellas circunstancias que ponen la vida cuesta arriba y que reclaman con urgencia la cercanía de la amistad y la comprensión. Me temo que con Paco nos habrá ocurrido lo mismo a muchos de los que hoy nos reunimos aquí. Cuando se rompe la aparente distancia autoimpuesta por su timidez extrema, nos encontramos junto al riguroso y exigente profesor, a la apasionada, amena y cordial persona que es Paco. Una personalidad tan deslumbrante como adictiva. Él es un poco como sus narcóticas largas frases, donde un relativo te lleva a otro y en cascada termina sin darte cuenta cayendo de bruces en el pozo de su pensamiento. En realidad, el pozo no deja de ser
el acceso a un manantial, y en los manantiales, desde los tiempos míticos, nos encontramos con las musas, pero también con los oráculos. Las más de 240.000 palabras seleccionadas y maquetadas, como ha dicho Javier, con primor por Miquel Garay, dejan claro testimonio de la fidelidad intelectual de Calvo Serraller con el Prado. Pero no dicen todo sobre su abierta disposición a ayudar al museo. Lo que no está escrito en este libro son las muchas conversaciones, consejos y apoyos que ha prestado a los patronatos y directores de la institución en las últimas décadas, incluido muy especialmente el que ahora les habla. En honorarios de abogado nos hubiera salido un pico, la verdad. Y de ello pueden dar fe estas dos sibilas maravillosas que nos han acompañado todo este tiempo, María Dolores Muruzábal y Nuria de Miguel, las secretarias generales del museo y la Fundación de Amigos, que saben cuidar por igual al museo y a nuestro oráculo preferido. Pero ¿qué buscamos en el Pozo de Paco? Algo tan sencillo y necesario como el sabio consejo. Un fiel de balanza para valorar las iniciativas que emprendemos, la exigencia en la conducta recta de esta institución pública, no reñida con la valentía necesaria a la hora de abrir el museo a nuevos horizontes. El respeto al Prado, no desde posiciones arbitristas y corporativas, sino a través del verdadero conocimiento de la institución y de las alternativas que se le ofrecen. Exigencia, valentía, respeto, ingredientes necesarios para protegernos de nosotros mismos cuando las urgencias nos perturban o cuando la rutina nos lleva a acomodarnos en lo convencional. Y ciertamente el Prado, como nos lo recuerda siempre Francisco Calvo Serraller, no se merece la improvisación y mucho menos el inmovilismo. Me lo dijo Paco al poco de empezar en la dirección del museo, algo así, como que cuando te dan la responsabilidad del Prado es como si te entregaran una espada para defender al museo, pero también para avanzar en el campo de batalla, para convertirte en su vanguardia. Te agradezco personalmente, querido Paco, que en todos los lances que hemos tenido, que ya empiezan a ser muchos, hayas estado siempre cerca para recordarnos que la espada te la pueden arrebatar con nobleza o mala saña. Incluso la puedes perder, la puedes entregar con honor cuando las fuerzas no te acompañan. Pero atención, nunca dejar que se nos caiga de la mano por falta de firmeza. Yo lo he aprendido, pero creo que para José Pedro se ha convertido en toda una divisa. Un gran consejo, sin duda, de alguien que ocupó 200 días la dirección del museo, pero que a pesar de la aparente fugacidad en el cargo, nunca ha dimitido de esta responsabilidad. No sabemos qué hubieras dado de sí. Lo cierto es que muchas de las iniciativas que impulsó entonces se han hecho realidad ahora y otras siguen siendo reivindicaciones vivas del museo. En cualquier caso, lo que sí podemos constatar es que después de su extravío, como él denominó, Francisco Calvo Serraller supo encontrar de nuevo el camino y ha hecho méritos suficientes para convertirse en el mejor exdirector que jamás ha tenido esta institución. Lo es, entre otras cosas, porque aunque lo conozca y lo haya sufrido no pocas veces en sus propias carnes, en él no habita el resentimiento. Querido Paco, este libro, que no agota en absoluto tu colmado acuífero de momento, termina con un artículo que se titula Conmoción, publicado este mismo verano y con el que celebraba la excepcional donación de otro gran amigo del Prado, esta sí presa difícil de cazar. Y decías al respecto, como colofón al postrer legado de este mecenas cuya mano izquierda no se entera lo que da la derecha, simplemente quiero reafirmar que el amor auténtico está siempre volcado en el secreto. Es una acción humana que no aspira a ninguna respuesta. Pues bien, como colofón también recibe ahora como un secreto a voces la respuesta de nuestro sentido, respeto y afecto por tu amor al Prado. Muchas gracias. Bueno, pues contesta Francisco Calvo Serraller.
Queridos presidentes, amigos, queridos todos, ¿no? Toda la vida te educan para la adversidad y luego resulta que no sabes qué hacer en un momento en que te viene una corriente de afecto. Quizá voy a emplear la fórmula que una de las personas más importantes en mi vida, amigo, maestro y casi director espiritual, Javier Pradera, te llamaba cuando en un momento determinado habías cometido algún fallo de inapreciado, no te habías precipitado a comportarte como te debías, cogías el hilo del teléfono y oías la voz de Javier que te decía: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues yo os digo a todos vosotros muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿no? En cierta manera, lo único que quiero decir en este momento para mí muy emocionante y también, comprenderéis, desconcertante y, como ha dicho muy bien Javier, teniendo en cuenta mi timidez, pues con una emoción peligrosa, quiero hacer un par de reflexiones sobre lo que esto significa, que es en cierta manera la amistad, ¿no? Y respecto a la amistad, que como todo bien raro, se ha escrito mucho. Yo recuerdo en mi ya muy alejada adolescencia y juventud, cuando absurdamente nos enseñaban latín y griego en el bachillerato y multitud de cosas inútiles que a mí no han dejado de servir constantemente a lo largo de mi vida. Recuerdo haber leído respecto a la amistad una desconcertante y lacónica reflexión del historiador, si no me equivoco, Heródoto, en el que en un momento determinado, definiendo lo que era la amistad, hizo una metáfora muy concisa y para mí desconcertante, que sin embargo después me dejó, como se acredita después de casi medio siglo, ¿no?, un pozo, que era que la amistad era cuando un griego salía de su casa un día, por ejemplo, como de otoño, ¿no?, buscando ya también el tibio calor del otoño, ¿no?, y pensando ya que después eso se iba a convertir en algo más insoportable, ¿no?, y se ponía a mirar el paisaje y reparaba que un vecino estaba también, como él, acompañándole en esa contemplación y recibiendo también el calor solar, y en un momento determinado, abstraído, se dirigía al amigo y le decía: amigo, tú, cuando vino el Medo, ¿qué años tenías? El Medo era el persa, ¿no? Entonces eso, que parece como una definición de la amistad, el colmo de lo conciso, ¿no?, me desconcertó y me ha acompañado siempre, ¿no?, y me ha hecho reflexionar sobre cómo la amistad, en principio, tiene que tener una referencia histórica. La llegada de los persas para los griegos y su defensa, ¿no?, en un momento determinado, como el gran acontecimiento, ¿no? Es importante medir la amistad por la duración, ¿no?, porque todos tenemos muchas relaciones, conocimientos, etcétera, ¿no?, pero la duración, el amor y la amistad se fraguan en la duración, ¿no? Entonces, esa referencia me parece importante. Lo mismo que la idea de trascender nuestras vidas a través de algo que no solamente es espectacular, un acontecimiento. Hoy estamos llenos de acontecimientos y entonces, lógicamente, ya casi perdemos el sentido de los mismos, ¿no? Pero la idea de trascender la llegada de los persas, es decir, es un poco trascender también nuestras historias particulares y referirnos a algo que en cierta manera nos engrandece, ¿no?, trascendiéndonos, ¿no? Yo pienso, y lo traslado en esta ocasión respecto al Museo del Prado, que en cierta manera estamos todos reunidos aquí, no tanto o no solo para mostrar vuestra generosa cordialidad respecto a mi modesta persona, sino para que celebrar a través de mí ese templo de la amistad que es el Museo del Prado, porque es efectivamente aquel templo que no solamente
te acoge, sino que te permite viajar a través del tiempo y encontrarte con imágenes que, en cierta manera, puedes reconocerte y responder a muchas de tus inquietudes, ¿no? Esa amistad que celebra en el Museo del Prado su pleno sentido, ¿no? Y que está abierta indiscriminadamente a todo el mundo y que a nosotros nos congrega hoy aquí, ¿no? Me encanta el título, que yo no he tenido nada que ver respecto a la maravillosa elaboración de este libro, que además, y eso tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, tiene que ver con el hecho de que 3 miembros de esta mesa, muy queridos, ¿no?, han sido discípulos míos, algunos con una brillantez que sobrepasa todos mis logros, ¿no?, y que también están presentes. Hay algunos que han muerto, pero está también un gran maestro, que es Antonio Bonet, que me dirigió mi tesis doctoral y que realmente pues quiero también rendirle un cálido homenaje a él por todas las cosas que me ha aportado. Bien, pues me lleva también una reflexión de que quizá la plenitud de la amistad tiene que ver con el magisterio, porque la palabra magisterio, que viene de magister en latín, maestro, significa, y también viene de un apócope que significa magis en latín, que significa más. El maestro es, en cierta manera, el que aumenta tu caudal. Y cuando uno se ve en ese convoy del magisterio, se ve en unas fases sucesivas en las cuales uno aprende de alguien que te da lo mejor de sí mismo. Yo he tenido grandes maestros, hay uno presente en esta sala, ¿no?, pero ha habido otros también que han muerto, ¿no?, y que también le tengo que dedicar un cálido homenaje porque han sido orientaciones decisivas para aumentar mi caudal. He tenido la oportunidad de tener alumnos a los que muy honrosamente he enseñado y que, como corresponde en todo ese proceso, y ahora vengo a una alusión que tiene que ver no con el mundo clásico griego, sino con el mundo cristiano evangélico, ¿no?, de la parábola maravillosa que dice: si el grano no muere, no dará fruto, ¿no? En realidad, la amistad a través del magisterio es precisamente esa idea un poco de morir para germinar, ¿no?, transformarse, que tus maestros se convierten en tus discípulos y tus discípulos se convierten en tus maestros. Esa idea un poco de ir trasladando ese legado, en realidad convierte la amistad en su pico más elevado, ¿no?, que es, en cierta manera, el don de la generosidad, ¿no?, que hace crear cualquier esperanza, ¿no? Tengo que decir que dentro de esa secuencia tan emocionante en la que me he visto inserto y que me siento a estas alturas de la vida perfectamente reconocido con ello, ¿no?, porque realmente es lo que ha dado un sentido más pleno a mi vida, también es muy importante lo que ha significado, y por eso me alegro también de la simpatía y la fidelidad de Miquel Barceló, que con su atribulada vida pues ha tenido la deferencia de estar presente aquí. Ha sido, y lo autorizo a él, no solamente como él, al que conocí, como él ha dicho, pues hace ya no sé cuántas décadas, pero desde luego bastantes. Le conocí primero a su obra, que admiré en una exposición en 1980 en Baleares, que de repente me chocó la genialidad que apuntaba en unas obras de una persona para mí desconocida, y después he tenido el privilegio de tratarlo a lo largo de ese tiempo, pero que para mí representa también algo fundamental en mi vida, que ha sido la relación con los artistas, ¿no? Hoy, que, bueno, dentro de lo que es el revolucionario arte de nuestra época, que en cierta manera ha perdido un poco un fundamento discernible, claro, y que entonces no significa eso ningún defecto, sino simplemente un camino abierto de exploración en muchas direcciones, se ha tendido un poco, sin saber que no hay ningún canon, a intentar buscar un sentido al decurso del arte y, según periodos, en mi juventud, ante la perplejidad de no saber cuál era el fundamento del arte contemporáneo, se acudía a un recurso muy primario, que era decir, bueno, pues el arte contemporáneo, ¿qué es?
pues lo que hacen los artistas. Bien, en fin, para ese viaje podríamos habernos ahorrado muchas alforjas, ¿no? Pero es que ahora la moda es contraria y yo me siento más incómodo con ella, que es que el arte no es lo que hacen los artistas, sino lo que dicen el público. Esto me deja a mí muy desconcertado, el público o sus emisarios, ¿no? Porque yo pienso que, en cierta manera, ahí hay una confusión radical entre una labor de creación y una labor de contemplación estética, ¿no? Yo creo que, efectivamente, los artistas no podrían ser nada sin el público, sin tener una complicidad, pero no se puede equivocar la creación con la contemplación, ¿no? La contemplación es un elemento imprescindible, pero no necesario, mientras que la creación yo creo que es fundamental, ¿no? En ese sentido, a mí el trato con los artistas, no solamente los vivos, sino también los muertos, y en ese sentido el Prado ha cumplido un papel fundamental, ha sido una de las luminarias más esenciales para poder orientar no solamente mi actividad profesional, sino mi ser mismo, ¿no? en el asunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero agradecerle a Miquel su presencia aquí, después de muchas complicidades, que yo le he estado enredando muchas veces en muchas cosas, siempre con un fruto muy extraordinario, ¿no? En suma, y termino, muchas gracias de corazón a todos vosotros que estáis aquí, porque fundamentalmente creo que estáis aquí no solo para celebrarme a mí, sino para celebrar conmigo el estar y el mostrar una fidelidad a este templo de la amistad que es, a través de los siglos, este museo. Muchas gracias.